Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que hemos denominado Documentos Electrónicos. El día de hoy, entendiendo la complejidad tecnológica que implica la implementación de un sistema de información que nos está manteniendo conectados con nuestro ente regulador, en este caso la DIAN, ellos han venido generando una serie de normatividad, una serie de regulaciones que le permitan a las empresas estar comunicando su información. Hoy nos va a estar acompañando Alexandra Durán, socia del área de tax, y quien les habla, Nelson Parra, director ejecutivo del área de consulta. Queremos mostrarles cuál es el enfoque que va a tener los documentos electrónicos durante el año 2021, qué requerimientos adicionales nos está solicitando la DIAN y que deben estar implementados en este año. Y uno de los temas claves es tener una visión holística de este proceso, desde un análisis normativo, una regulación que permanentemente está cambiando, una implementación como tal de estos cambios que está generando la DIAN de manera permanente, una visión de cómo el modelo se tiene que estar implementando de manera correcta en las organizaciones y vamos a ver a futuro qué viene. En este sentido, digamos que la proyección en un muy corto plazo, en un mediano plazo, es tener un monitor que nos permita a nosotros conciliar toda esta información que reportamos a la DIAN y que la DIAN en algún momento nos va a tener que devolver y nosotros conciliarla con base en nuestros registros contables. Bienvenidos y como siempre, esta es una sesión que hemos querido integrar la parte normativa con la parte tecnológica y con la parte de implementación en cualquier sistema de información. Durante el transcurso vamos a hacer unas pequeñas encuestas que agradecemos nos colaboren. En este momento le doy paso a Alexandra Durán, socia del área de impuestos de EY. Bueno, Nelson, buenos días, muchas gracias y buenos días a todos los que nos están acompañando hoy en el webinar. Antes de dar inicio, primero les quiero pedir disculpas, no voy a poner cámara en este momento porque ya las experiencias nos han demostrado que al poner la cámara, por alguna razón, pues comienzo a tener un problema con la plataforma. Espero que al final de la sesión, pues por lo menos puedan ver un poco que estamos acá y estamos muy pendientes de todos sus requerimientos y dudas que puedan surgir en el webinar. Bueno, yo creo que con la introducción que hizo Nelson, creo que es muy claro el sentido y la finalidad de esta charla que queremos tener con ustedes y es ver cómo comenzamos a conjugar todos estos retos tecnológicos que nos ha presentado la implementación de los documentos electrónicos con las obligaciones que tenemos y también con las obligaciones que van a surgir. Digamos que siempre desde que comenzó todo el tema de facturación electrónica nos hemos visto enfrentados a esa disyuntiva y es, esto es un tema de impuestos, esto es un tema tecnológico y creo que los que tenemos experiencia ya en estos procesos, los que nos están escuchando ya han tenido que trabajar y, entre comillas, sufrir con la implementación de la facturación electrónica, saben que son dos áreas que son inescindibles. Es decir, todos estos documentos tienen una función tributaria, pero no nos podemos alejar un poco de toda la función y los retos que nos trae la parte tecnológica. Para comenzar a mirar un poquito el contexto y cuáles son los retos que tenemos y poder ver, como dijo Nelson, todo esto desde un punto de vista holístico e integrado, creemos importante que hagamos un poco de qué es lo que tenemos hoy en día en obligaciones de facturación electrónica y qué es lo que nos espera para saber a qué nos vamos a tener que enfrentar. El año pasado empezamos un año bastante atípico. Como ustedes saben, la ley 1943, que era la ley de crecimiento económico, fue declarada inconstitucional en bloque, lo que implicó la expedición de una nueva ley, que fue la 2010, que es la reforma tributaria, que casi que traía los mismos preceptos de la ley 1943 con algunas diferencias y con algunos matices, pero lo que les venía comentando es que efectivamente en el año 2020 empezamos con un reto bien interesante y bien importante y es que empezamos un año sin una reglamentación en materia de facturación electrónica. Esto por el decaimiento de la ley 1943 y adicional porque la DIAN adoptó la posición de que las resoluciones que había emitido en función de la factura electrónica con validación previa durante el año 2019, específicamente la resolución 30, que era como el marco normativo más extenso, pues estaba decaída, es decir, que tenía que volver a expedir una nueva reglamentación. ¿Y eso qué implicó? Que solo hasta mayo del 2020 tuviéramos una reglamentación, tuviéramos nuevos calendarios. Entonces tuvimos una etapa un poco de incertidumbre. Sin embargo,
en la resolución 42, que también vino a reproducir un poco lo que estaba dentro del decreto 358, también es un marco normativo importante porque reguló los equivalentes, nos comenzaron a establecer la hoja de ruta de lo que teníamos que hacer para el año 2020. Si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer las implementaciones en este año, trajeron temas bien interesantes y sobre todo el tema del calendario de la implementación, logrando un hito muy importante el año pasado y es la masificación de la facturación electrónica. ¿Qué significa? Hoy por hoy, todo contribuyente que esté obligado a emitir una factura de venta, esta factura debe ser electrónica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esas dudas que teníamos como cómo hago para saber si me tiene que emitir factura electrónica o no, si tiene su calendario o no, si está obligado o no, creo que hoy, empezando 2021, tenemos un panorama mucho más claro y deberían ser excepciones en las cuales no recibimos una factura electrónica. Ayer tuve la oportunidad de participar en una charla de la ANDI con Mario Márquez, director de facturación electrónica, y pues hacía una claridad y decía, si bien hoy todo el mundo debería estar facturando electrónicamente, me dijo, lo cierto es que no lo están haciendo todos. Hay personas que no cumplieron con los calendarios y eso implica un reto para la administración tributaria y lo dejó claro de comenzar a hacer sus planes de fiscalización para efectos de poder determinar las dos puntas de la cadena. Y esto es bien importante porque nosotros podemos estar diciendo en este momento, ya cumplimos con facturación electrónica, ya emitimos factura electrónica, pero siempre recuerden que esta obligación tiene dos puntas. Yo, como emisor de la factura, tengo obligación, pero también como receptor. Acuérdense que la factura me soporta el ingreso, pero también el costo o el gasto. La DIAN va a comenzar a hacer esas fiscalizaciones de cara de poder entender quién no esté cumpliendo con su calendario de habilitación, si ha venido expidiendo facturas para efectos de las sanciones correspondientes por incumplimiento de su obligación, pero adicional va a comenzar a revisar al adquirente, quién contrató esos servicios y aceptó una factura que no corresponde a ser electrónica. Entonces, ese es el panorama que tenemos con facturación electrónica y al haberse cumplido ese hito tan importante, nos trae un reto aún más importante para el año 2021 y son los otros documentos electrónicos que la Administración Tributaria está implementando para efectos de poder hacer su control. Y son documentos que de alguna u otra forma nos generan una serie de inquietudes y una serie de dudas sobre su impacto y cómo los voy a implementar desde el punto de vista tecnológico, si va a ser un proceso igual o similar al de facturación electrónica y cómo va a jugar dentro de toda la cadena y dentro de toda nuestra operación. Si quieres, continúa, Camila, por favor. Entonces, de cara a esto, vamos a comenzar a hablar es del sistema de facturación electrónica. Desde el año 2020, cuando terminamos implementación de facturación electrónica, ya deberíamos comenzar a migrar nuestro lenguaje y ya no hablar de factura electrónica solamente. Ahora tenemos que hablar del sistema de facturación electrónica. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 616, raya 1 del Estatuto Tributario, sí me habla de los sistemas de facturación y me habla que son la factura de venta del documento equivalente, que es con lo que yo soporto mi ingreso o soporto también mi costo y mi gasto, pero adicional me extiende este concepto de las obligaciones del sistema de facturación a otros documentos electrónicos. Entonces, desde ya tenemos que comenzar a hablar es de un ecosistema de facturación electrónica que está integrado con otro tipo de documentos. Entonces, ¿qué otro tipo de documentos vamos a encontrar electrónicos? Vamos a encontrar el documento soporte de costos y gastos de compras efectuadas a no obligados a facturar. Vamos a encontrar la nómina electrónica. Vamos a encontrar los documentos equivalentes. Vamos a encontrar las facturas de importación y de hecho deja la puerta abierta para que la administración tributaria pueda establecer otras obligaciones desde el punto de vista electrónico que deba ser transmitido. De hecho, ayer también en esta charla que les comento de Mario en la ANDI, él mencionaba que la puerta de la DIAN no está cerrada a implementar otro tipo de obligaciones como reportes de retenciones electrónicas o revisar sectores específicos que les puedan imponer unas obligaciones adicionales desde el punto de vista tributario. Y creo que esto casi que nos puede llevar a concluir que la DIAN pues ya se siente muy confiada, que haber implementado facturación electrónica, pues ya los contribuyentes estamos un poco más familiarizados con este proceso y que puede llegar a ser mucho más rápido los otros documentos. Sin embargo, los que estamos acá sabemos que esto nos representa retos dentro de las organizaciones.
¿Cuáles son las características? Ustedes ya saben de este sistema de facturación electrónica, es que siempre vamos a estar trabajando en formatos XML y ahorita de pronto cuando Nelson nos vuelva a acompañar en la charla, nos va a contar, o sea, esos retos que tenemos de cómo construir esos formatos XML con base en nuestra información contable, con base en nuestros sistemas, cómo hacemos esa integración, porque esa ha sido la brecha más difícil que han tenido los contribuyentes en todo este proceso de implementación. ¿Cómo unificamos y cómo unimos nuestro proceso, nuestros sistemas con estas obligaciones que tiene o que nos trae la obligación, la administración tributaria? Ustedes saben que estos formatos van a tener que tener un código único de identificación. Ya ahorita vamos a ver la nueva reglamentación que tenemos, entonces vamos a tener que asignarle y eso nos implica una serie de esfuerzos técnicos, porque ustedes saben que estos son algoritmos que toca unirlos con base en una información específica. ¿Cómo va a ser ese proceso? Todavía vemos muchas dudas de los contribuyentes de cómo se crean esos algoritmos. Todos estos documentos tienen que tener una firma digital o electrónica. Sabemos que eso también ha representado retos para muchas compañías, porque no saben si debe ser la propia, la del proveedor tecnológico. Siempre voy a tener que usar proveedor tecnológico. Entonces, esos son de los temas que nos trae estas reglamentaciones. Y obviamente siempre vamos a tener que cumplir con los requisitos de las normas tributarias y las resoluciones de la DIAN. Entonces, acá, digamos, va a ser muy difícil que podamos desligar a los grupos de trabajo. Acá siempre en la mesa va a tener que estar nuestro equipo tributario contable con nuestro equipo de tecnología. Los documentos que hoy en día estamos emitiendo electrónicamente, ustedes ya saben que son las facturas electrónica de venta, que son de ventas nacionales, de exportación, y también el instrumento electrónico de transmisión, cuando tenemos alguna factura de contingencia que la hacemos en papel y tenemos que transmitirla a la DIAN, la nota crédito, la nota débito. Tenemos los documentos de respuesta de la DIAN, que es el Application Response, que son respuestas. Tenemos también lo que se denomina el Attached Document o contenedor electrónico, que es donde se reposa o donde se incluye la información referente a la factura. Y de hecho, todos estos documentos de Application Response y Attached Document están en las nuevas obligaciones electrónicas que acaba de expedir la DIAN. Eso es lo que estamos emitiendo actualmente. ¿Y qué tenemos para 2021? Tenemos ya la resolución de nómina electrónica, que es la resolución 13, emitida por la Administración Tributaria en el mes de febrero. Tenemos el documento soporte de compras efectuadas a no obligados a facturar, que está en la resolución 12 de la DIAN y que tiene fecha de implementación para el 1 de julio de 2021. Y tenemos también toda la reglamentación de lo que es el Radian, que ya vamos a hablar muy sencillamente qué es, que es una plataforma en la cual se van a poder hacer la inscripción de las facturas como título valor y se va a permitir su negociabilidad, que eso se van a implementar en el año 2021. Y hay otros documentos electrónicos que van a ser implementados seguramente ya no este año, pero sí vendrán obligaciones para el 2022, como es el documento de factura de importación y los documentos equivalentes. Si quieres continuar, Camila. Bueno, este es el marco legal, no nos vamos a detener mucho acá, pero como esta presentación la van a tener ustedes para su consulta y su guía, como esto ha sido tan extenso y sabemos que esto ha sido un proceso muy largo, muchas veces tenemos dudas de, bueno, ¿cuál es mi marco normativo? ¿Qué es lo que me regula la facturación electrónica y su sistema y los demás documentos? Acá van a encontrar todo el marco regulatorio que es precisamente de la factura electrónica. Hay una regulación comercial porque las facturas y estos sistemas no se pueden escindir de las obligaciones comerciales y por eso en eso hay respuesta del Radian, ¿cierto? Que lo que busca es que podamos armonizar estas dos regulaciones y pues está toda la regulación técnica que me va a explicar cómo voy a construir esos XML y cómo voy a cumplir con mis obligaciones de reportar a la DIAN. Si quieres, continúa, Camila. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de retos para el año 2021 y siguientes? Tenemos la resolución 12 de la DIAN que nos trajo unos cambios a la resolución 42. Esos cambios son bien puntuales, pero son súper importantes que los tengamos en cuenta. Nos cambiaron la definición de lo que es el contenedor electrónico y casi que nos establece una nueva obligación y es que ese contenedor electrónico debe ir con firma digital. Hoy por hoy, cuando veíamos antes las facturas electrónicas, lo que iba con firma era la factura que enviábamos a la DIAN.
Ustedes saben que hoy en día el contenedor electrónico es la forma en la cual yo le transmito a mi adquirente y le envío la información de la factura y de la respuesta de la DIAN. Pues ahora ese contenedor electrónico también va a tener que ir con una firma digital. Nos aclaró unas reglas de los prefijos, porque sabemos que esto le ha generado bastante inquietud a muchas compañías de si tienen que usar prefijos, cómo los deben usar, y nos dejó claro que los prefijos pueden llegar a ser hasta 4, digamos, dígitos, o que puede ser alfabéticos o numéricos, pero no necesariamente tienen que ser los 4, pero nos insiste en la obligación de que si tenemos nosotros varios establecimientos de comercio, deberíamos tener un prefijo por cada establecimiento de comercio donde estemos emitiendo factura electrónica. Y trae dos temas súper importantes, y es que me cambia el anexo técnico, pues más que cambiarlo, lo actualiza. Hoy en día estamos trabajando con la versión 1.7, nos la actualiza al 1.8, y adicional nos regula y nos emite el anexo técnico versión 1.0 del documento soporte de compras y gastos de compras efectuadas a no obligados a facturar. Entonces, si quieres, continúa, Camila. ¿Cuáles son los cambios generales de las versiones? Esto, digamos, del anexo técnico, y estas son las dudas que muchas veces se presentan, y acá es donde tenemos un reto. Ustedes saben que este anexo técnico debe entrar a regir 3 meses después de su expedición. Si no estoy mal, la resolución 12 se expidió el 11 de febrero, luego diríamos que al 11 de mayo la DIAN va a actualizar el XSD con el cual hace las validaciones de las facturas que se emiten, y ya con estas reglas. Es muy importante que comencemos a mirar qué cambios trae. Por lo general, cuando son actualizaciones, son temas muy puntuales. Acá, ¿qué les queremos traer para que tengan en cuenta? Nos traen elementos nuevos. Por ejemplo, tenemos un tema del redondeo en el grupo de impuestos. Sabemos que muchas compañías han sufrido con la regla de redondeo a nivel de valores. Pues ahora también tenemos esta regla de redondeo a nivel de impuestos, que vale la pena que comencemos a mirar esto cómo nos puede llegar a afectar dentro del esquema que tenemos. También nos cambian ciertos elementos respecto a la cantidad de los bienes, de la forma en que lo identificamos, y hay también una serie de elementos para estructuras de operaciones especiales como son los mandatos. Acá quiero hacer una claridad, y por qué es tan importante que identifiquemos estos cambios, porque hay unos cambios o unas modificaciones que pueden tener impacto dentro de nuestra operación, es decir, que nos cambia la información que tenemos dentro de nuestro ERP o de donde extraemos el archivo plano, pero hay otra información que puede que no tenga impacto porque es a nivel de ampliar caracteres, es decir, que un elemento podía incluir hasta 20 caracteres y se amplía hasta 25, entonces seguramente de pronto ahí no vamos a tener ningún cambio. O hay cambios que ya representarían o estarían a nivel de proveedor tecnológico, pero es muy importante que los mapeemos para saber si efectivamente qué tipos de acciones tenemos que seguir. Hay cambio de lo que nosotros llamamos cardinalidades. Ustedes saben que la forma en que se construye el XML viene de elementos que son opcionales y que son obligatorios. Pues muchos han cambiado de ser obligatorios a ser opcionales, o de opcionales a ser obligatorios, y también me cambian las reglas de rechazo o notificación. Ustedes saben que si hoy en día tenemos una regla de rechazo, pues sencillamente la factura no se valida y no existe y no nace al mundo jurídico. Entonces, es muy importante identificar esos cambios para saber si esos cambios de rechazo a notificación o de cardinalidad nos impactan dentro de la plantilla que estamos usando dentro del XML, y si tenemos la información necesaria para hacer estos ajustes. Me cambia también una serie de condiciones respecto a la responsabilidad de impuestos, la forma en que identifico si alguien es obligado a IVA o no. Debemos cambiar, digamos, la data que viaja dentro de ese elemento. También nos cambia cierta codificación de las notas crédito. Por ejemplo, ya no podemos seguir referenciando una nota crédito a la versión inicial, al modelo inicial de facturación electrónica, que era sin validación previa. Nos cambia una serie de reducción en la lista de precios de referencia, digamos, también a las muestras gratis, que sabemos que esto le ha generado bastante contratiempo a las compañías. Entonces, realmente, casi que la invitación es a que revisemos estos cambios para ver cómo nos afecta dentro de la plantilla que estamos usando y cómo jugamos con la información que tenemos dentro de nuestro ERP o desde el software desde el cual extraemos la data, para saber si tenemos que hacer alguna actualización. Continúa, Camila, por favor. Bueno, el documento soporte
Este documento ha generado bastantes inquietudes al interior de varias compañías y esto cómo es, y de hecho últimamente que ya tenemos fecha de implementación han comenzado a surgir aún más dudas y acá ahorita más adelante cuando intervenga Nelson se van a dar cuenta, la pregunta más común que nos ha llegado ahorita con esta implementación es, ¿y esto tiene que salir de SAP? ¿Sí? Este es un documento para ir haciendo la introducción, este es un documento netamente fiscal. ¿En qué sentido? Este es un documento que la Administración Tributaria implementó en virtud de lo que establece el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, que dice que para soportar el correspondiente costo o gasto, yo debo tener una factura, un documento equivalente o un documento soporte que establezca para determinada obligación. Entonces, este documento nace en virtud de esta obligación. Las dudas que se tienen y para ser muy concretos es, este documento está vigente desde el 5 de marzo de 2020, que se emitió el decreto 358, y nos dice que a partir del 15 de agosto tenemos un comunicado de la DIAN donde ya nos dice que podemos pedir un consecutivo de numeración autorizado por la administración. Entonces no debemos confundir esas fechas, porque desde el 5 de marzo lo podemos estar emitiendo. El único tema es que lo teníamos que hacer con un consecutivo interno que le asignara a la compañía. A partir del 15 de agosto ese consecutivo tiene que ser autorizado por la administración tributaria. Sin embargo, la gente tiene muchas dudas de ¿y cuándo lo aplico? Realmente este documento se debe implementar y hoy en día es físico, hoy en día lo deberíamos estar haciendo físico con el lleno de los requisitos que nos trae la reglamentación y es para soportar el costo o el gasto o el impuesto descontable en el que incurramos cuando hacemos compras a no obligados a facturar. Y por favor, esto es no obligados a emitir factura electrónica o a factura de venta, no a los que no estén emitiendo hoy en día facturación electrónica. Y aclaro un poquito más el punto. Es decir, si por ejemplo hoy en día tenemos un proveedor que por alguna razón no ha implementado nómina electrónica, facturación electrónica y nos envía una factura por computador o por talonario, no significa que con este documento soporte vamos a subsumirle su obligación. No, el documento idóneo para tener el soporte va a ser la factura electrónica. Este documento soporte nos sirve para los que de acuerdo con la ley tributaria no tienen que emitir una factura de venta. Y les voy a poner el ejemplo. Los pagos por servicios al exterior. El proveedor del exterior, por regla de territorialidad colombiana, no debe emitir factura electrónica. Entonces, para soportar el costo del gasto, hacemos este documento. Compras a personas naturales, que de acuerdo con la ley tributaria no son responsables de IVA y no cumplen con los topes para emitir factura de venta, le hacemos este documento soporte. Y hay una serie de otras inquietudes que invitamos que revisen al interior de sus compañías, es si toca emitirlo también para pagos en el exterior, no para el exterior. Pero este es el documento que hay que hacer. Entonces, esta obligación la tenemos. Ya hoy en día hacerla física, hay una gran discusión también jurídica que no quiero entrar mucho en detalle, pero habían unos documentos equivalentes que me permitían soportar el costo del gasto hasta el 15 de diciembre si no teníamos este documento soporte, como es el caso, digamos, de los contratos con no residentes, que me permitía con ese contrato soportar el costo del gasto, pero hoy por hoy, 2021, lo tendríamos que estar haciendo en físico y ya tenemos en la resolución 12 que vamos a necesitar ya transmitirlo electrónicamente a la DIAN a partir del 1 de julio. Acá la invitación, si quieres, continúa, Camila. Es que revisemos y ya han surgido dudas de cómo armonizamos este documento soporte con la información que tenemos. La vamos a extraer desde SAP, se va a hacer manual, tenemos cuándo la tenemos que emitir con cada operación. Entonces, acá esa es la invitación para que comencemos a revisar. Simplemente para cerrar el tema del documento soporte, este también tiene exactamente la misma estructura del XML. De hecho, la DIAN, de cara a que fuera un poco más sencilla su implementación, tiene la misma estructura de factura de venta, tiene las mismas codificaciones. Evidentemente, pues tiene cambios muy específicos en función a sus requerimientos especiales, pero digamos que la estructura es muy similar. Entonces, pero este es un documento que deberíamos estar trabajando de forma paralela con la nómina electrónica, que ya sabemos que es otra obligación que viene para este año. Continúa, Camila, por favor. Ya también tenemos las generalidades del Radian. La DIAN espera lanzar su plan piloto hacia mayo de este año.
Y básicamente lo que es el Radian, como lo decíamos, es una plataforma tecnológica que va a ser administrada por la Administración Tributaria y que lo que va a permitir es negociar las facturas electrónicas que tengan la calidad de título o valor. Entonces, básicamente es que se pueda inscribir, se puedan endosar, se puedan negociar, se puedan cobrar ante el juez y básicamente lo que busca en esta plataforma es que podamos tener como una trazabilidad de esas facturas. La idea que tiene la administración tributaria y como para que sea un poco más visual de esta funcionalidad del Radian es que cada factura electrónica tenga como un certificado, como lo que hoy en día vemos como un certificado de tradición y libertad del inmueble, que tiene un código que lo identifica y ahí registramos todos los movimientos que hacemos sobre el inmueble, pues esa va a ser la idea de esta plataforma. Vamos a registrar todos los movimientos que tenga una determinada factura de venta. Acá lo que se va a registrar en el Radian son eventos. Hay una serie de condiciones importantes y es, acá la idea, hay varios usuarios que van a poder intervenir para registrar facturas, para consultar las facturas. Lo importante es que tengamos en cuenta cómo vamos a cumplir con ese rol. Por lo general y como se está previendo, pues la idea es que los proveedores tecnológicos con los que trabajemos puedan tener la capacidad de hacer esas inscripciones en este Radian y que permita, digamos, de alguna u otra forma, la negociabilidad y registro de las facturas. Continúa, Camila, por favor. Bueno, y hay una gran obligación en materia también de nómina electrónica. Entonces tenemos, ya como lo decíamos, el reto del documento soporte, pero también nómina electrónica. Aquí hay temas tecnológicos bien importantes y retos bien importantes para que las revisen al interior de las compañías. Y es, bueno, primero, ¿quiénes están obligados a implementar nómina electrónica? No son aquellos que estén emitiendo facturas electrónicas. Quiero hacer esa claridad porque como viene del ecosistema de facturación electrónica, dicen, ah, no, pues el que esté emitiendo factura electrónica emite nómina. No, en principio son los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen pagos laborales o de pensiones, ¿sí? Y que necesiten soportar el costo o el gasto para efectos de la impuesto sobre la renta. Entonces, acá, por ejemplo, nos deja por fuera aquellos que estén dentro del régimen simple, porque ellos no presentan impuestos sobre la renta, sino la declaración de régimen simple. Nos deja por fuera digamos, algunas entidades especiales que no son contribuyentes de impuestos sobre la renta por acuerdos internacionales, nos deja por fuera las entidades territoriales y hay una gran discusión sobre las entidades sin ánimo de lucro. Digamos que nosotros con una interpretación creemos que sí las deben implementar. La DIAN de manera informal ha dicho que sí, pero de hecho pues nos ha pedido que hagamos como un concepto, una solicitud para que de forma concreta se pueda establecer si están cumpliendo o no deben cumplir o no con esta obligación. En todo caso, lo que sí ha dejado claro la DIAN es que si bien ahorita están por fuera algunos contribuyentes o algunas personas o entes jurídicos, en un futuro se va a implementar y se va a ampliar esta obligación a demás contribuyentes. Necesitamos reportar qué reportamos, la nómina, lo que se le paga al trabajador y notas de ajuste. Estas notas de ajuste son bien importantes porque es lo que nos va a permitir hacer correcciones sobre esa nómina. Y esto porque es importante es, no se les olvide que ahora la característica jurídica y tributaria que tiene este documento es que este va a ser el documento idóneo para soportar el costo del gasto. Si no tenemos documento soporte de nómina, no tenemos deducibilidad del gasto. Si tenemos una diferencia con lo que reportamos, lo que me casi que hay una tarifa probatoria a nivel de soportar costos y gastos. Debo reportarlo de forma mensual dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al que pagué la nómina. O sea, por ejemplo, la nómina de febrero se debería reportar a más tardar hasta el 10 de marzo. Y este documento tenemos varios calendarios de implementación por el número de empleados. Empezamos el 1 de julio con los que tengan más de 251 empleados y así sucesivamente hasta el 1 de diciembre, donde deberíamos culminar. Esto es bien importante que comencemos a mirarlo porque desde el punto de vista técnico sabemos que muchas compañías manejan un software de nómina independiente a su ERP, donde tienen un proceso. Entonces tenemos que comenzar a mirar cómo confluimos esas obligaciones, cómo cumplo con esas obligaciones con mi software de nómina, cómo extraigo la data, cómo la construyo, qué brechas tenemos, qué homologaciones tenemos que hacer y esto cómo juega con nuestro software contable. Si quieres, continúa, Camila. Entonces, bueno, estas son las generalidades desde el punto de vista, digamos, formal, conceptual.
Y ahora le voy a dar la palabra a Nelson Parra nuevamente para que con esta introducción comencemos a mirar qué retos tenemos desde el punto de vista tecnológico y cómo comenzamos a hacer esta unificación y armonización de procesos. Muchas gracias, Nelson. Alexandra, muchas gracias. En este momento les debe estar apareciendo una pequeña encuesta. Les agradecería su respuesta. Vamos a dar unos minuticos o unos segunditos para que tengan el espacio de contestar la encuesta. Bueno, de acuerdo con la conversación o con la charla que nos acaba de dar Alexandra, el tema de facturación electrónica fue la puerta de entrada para algo que se denomina ya documentos electrónicos. Y al tener ya los documentos electrónicos, todas las empresas se ven enfocadas a cumplir grandes retos. Ejemplo, los nuevos requerimientos que nos puede estar generando nuestro ente fiscalizador, en este caso la DIAN. Ahorita estamos hablando de facturación electrónica, estamos hablando de nómina electrónica, documento equivalente. Por nuestra experiencia en otros países sobre los cuales pues, llevan un poco más avanzado el proceso, ya se habla de documentos de retención electrónico, se habla de contabilidad electrónica, donde también en algún momento se va también a estar solicitando las guías de remisión electrónica. ¿Eso qué implica? Que ya los temas de documentos electrónicos llegaron para quedarse y lo que las empresas debemos estar comenzando es a formar esta parte electrónica que nos permita ser escalables e ir creciendo en el tiempo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues obviamente desde ya comenzando a formar una base sólida que me permita estar atendiendo estos nuevos requerimientos, que estos informes o esta información o esta documentación que yo tengo que estar reportando a la DIAN sea primero pues oportuna, dado que tenemos unos plazos, sea confiable, estemos enviando lo que realmente está sucediendo en cada una de nuestras operaciones y sea completo. De nada me sirve estar generando todo un proceso si la información que está llegando a los entes reguladores pues no va con las características técnicas y con las características de completitud que se requieren. Debemos tener una solución que sea apta para todo tipo de negocio. Hay muchas empresas que son multinacionales o empresas que pertenecen a una corporación y que tienen varias líneas de negocio y tenemos o está en la obligación de que nuestro ERP o nuestro sistema de información nos permita generar todos los requerimientos que nos están haciendo los entes de control frente a la documentación electrónica. Veíamos también en salud que ahí el Ministerio de Salud ya está comenzando a hacer una serie de requerimientos propios a las entidades que prestan servicios de salud. Entonces ya no es solo atender requerimientos propios de la DIAN, sino también atender requerimientos de otras instituciones. Y hemos evidenciado que, digamos que como vimos el tema de facturación electrónica, los tiempos de implementación son muy cortos, y hay veces no alcanzamos a hacer la adaptación a nuestros sistemas, pues muchos procesos se están quedando manuales, entonces se está generando información que no está completa y entonces la completamos en otra base de datos o la completamos previo al envío de información. Entonces, necesitamos eliminar esta manualidad en los procesos y optimizar y desarrollar soluciones que me permitan hacer la transmisión de información mucho más efectiva y sin ningún tipo de errores. Camila, ¿me regalas el siguiente slide, por favor? ¿Cuáles son los desafíos? Y aquí es donde queremos verlo de una manera integral. Tenemos que conocer muy bien la normativa. Ya Alexandra, en en su intervención, nos contó los posibles cambios que se vienen para el 2021, pero ahí no va a parar todo. Esto va a ser el 2022 otro requerimiento, 2023 otros requerimientos, así hasta cuando lleguemos a un punto donde prácticamente toda nuestra contabilidad va a ser reportada de manera electrónica. ¿Tenemos o no la obligación de reportar la información, de estar haciendo temas de facturación electrónica, hacer el tema del documento equivalente, hacer los temas de Radian? ¿En qué momento me aplica a mí como compañía? Eso lo necesitamos conocer claramente. Y obviamente conocer las sanciones o multas en el caso de que yo no cumpla con los requerimientos de los entes reguladores. La parte de impuestos, también Alexandra lo comentó muy claramente, saber si estos documentos que yo estoy emitiendo son soporte para mis deducciones en cada una de mis declaraciones tributarias. El tema tecnológico,
siempre se debe pensar, porque a veces el tema tecnológico se queda muy a corto plazo. Ah, necesito hacer un desarrollo para facturación electrónica. Sale un cambio, entonces eso se nos vuelve todo un problema, toda una discusión de si lo que yo hice se adapta o no a estos posibles cambios. Debemos, y este es uno de los propósitos que deberíamos estar enfocándonos, el tema tecnológico nos tiene que ayudar a poder dar cumplimiento a todos estos requerimientos de documentación electrónica. ¿Y cómo lo hago? Teniendo una base suficiente y viendo, de acuerdo con la experiencia que hemos tenido en otros países, hacia dónde se está dirigiendo la DIAN. Ya digamos que los entes reguladores se están dando cuenta que funciona. Sí, al principio muchos inconvenientes, problemas, pero ya ve que funciona, entonces a medida que vaya pasando el tiempo nos van a hacer unos requerimientos mucho más detallados. Eso implica que a nivel interno tengamos que cambiar algunos procesos. No es la misma forma en que los venía haciendo, sino que hay que automatizar algunas funciones, quitar mucha manualidad de los que se tengan que hacer y pues obviamente reciclar algunos XML, que es nuestro punto de comunicación con la DIAN. Entonces hay que revisar si yo estoy haciendo una solución pensando a futuro o estoy haciendo solo una solución que permita atender los requerimientos puntuales. Nuestra recomendación desde EY es hay que pensar a futuro y pensar que el tema de documentos electrónicos llegó para quedarse. Mirar qué cambios hay que hacer sobre mi ERP. Hoy vamos a hablar un poco más de SAP, pero digamos que aplica muchísimo a todos los ERPs que estén en el mercado. ¿Cómo va a ser una solución de emisión? Siempre hablamos en este momento de yo tengo que emitir mis documentos electrónicos, pero debemos llegar al punto donde yo pueda conectarme a la información que tiene la DIAN con base en lo que han procesado los demás proveedores de mi compañía y poder traerme esa información y poder actualizar mi contabilidad, mis cuentas por pagar, mis impuestos. Y el tema de modelo de contingencia, en qué momento se activa un modelo de contingencia, cuándo es recomendable que este modelo de contingencia entre a aplicar. Y como siempre, el tema de datos. Yo puedo tener mi tema normativo claro, puedo tener mi tema tecnológico resuelto, pensado a futuro, puedo tener mis procesos optimizados, tener el mejor ERP, pero si mi base de datos no está completa, tiene inconsistencia, tiene errores, no me permite generar información, pues prácticamente todo lo que hemos hecho se nos viene al piso. Entonces, esto es un tema integral donde no solo se tiene que ver una parte tecnológica o una parte normativa, tenemos que verlo de principio a fin. Camila, siguiente. Entonces, nos enfrentamos a un gran reto. ¿Y ese gran reto cuál es? Primero, el manejo adecuado del uso de la información. Toda la información que se procesa en nuestro ERP nos debería permitir generar los documentos electrónicos en los requerimientos técnicos que nos exige el ente regulador. Debemos evitar al máximo el tema de sanciones y dar cumplimiento a las obligaciones que se tengan. Y un tema final de innovación continua. No podemos quedarnos solo en satisfacer un solo requerimiento, sino pensar que tenemos que tener una base de datos suficiente, un desarrollo y una plataforma que me permita ser escalable en el tiempo y poder adaptarme muy rápidamente a los cambios de normatividad que se vayan dando. Siguiente. Entonces, el roadmap de documentos electrónicos, que desde nuestro punto de vista igual, con base en la experiencia que hemos tenido en países latinoamericanos como México, Ecuador, como Chile, lo hemos dividido en 5 fases. Una primera fase, pues el análisis del diagnóstico, qué normatividad me aplica, qué ajustes normativos son los que están saliendo. Sabemos que en el 2021 ya nos lo explicó con el cambio de 1.7 a 1.8. Y pues entender esa normatividad si me aplica a mí como empresa, como persona natural, si estoy obligado o no, en qué momento debería estarlo haciendo. Luego viene una fase de asesoramiento donde necesitamos entender claramente qué cambios y qué información estoy obligado a reportar. No debería reportar más allá de lo que me están solicitando dependiendo mi giro normal de negocios. Y conocer muy bien qué es este tema del XML, cómo evaluar que un XML está bien construido, qué me está pidiendo, tengo esa información en mi base de datos o no la tengo y si no la tengo, cómo la pienso construir. Luego viene una fase 3 que la hemos llamado como implementación. Entonces, con base en este análisis normativo, con base en el entendimiento del XML que tengo que hacer, relacionado con las obligaciones que como empresa debo cumplir, pues comienzo a hacer el desarrollo o el despliegue. Miro mi perfil de riesgo, miro mi sistema de información cómo se encuentra, qué automatización de procesos tengo que hacer, incluso si tengo que pensar en un cambio de solución
para poder tener una base suficiente que me permita ser escalable en el tiempo. Y ya vienen los ajustes propios del ERP. Entonces, digamos que hemos visto dos caminos. El camino uno es asesorarnos mucho con un proveedor tecnológico, o la segunda parte ya utilizar la funcionalidad de eDocument, que es específica de SAP, donde ya se tiene desarrollado los temas de integración entre mi sistema de información y la DIAN. ¿Hacia dónde vamos? A una fase de evolución de facturación electrónica, y aquí es donde ya hablamos de documentos electrónicos. Ya no solo nos están pidiendo en este momento el tema de facturación, sino como por ejemplo el tema de documento equivalente, nómina electrónica, Radian, y estamos seguros que a futuro vamos a estar hablando de comprobantes de retención electrónico, guías de remisión electrónica y contabilidad electrónica. ¿Eso qué nos implica? Tener un tema de analítica bastante fuerte, de saber cómo se están comportando mis datos, qué análisis de información la tengo que dar, y una solución avanzada que, que le permita a la compañía seguir avanzando y seguir creciendo y seguir escalable y poder atender de una manera rápida todos los cambios que se puedan venir a futuro. Y una fase 5, que es la que nos imaginamos en este momento, ya otros países la están haciendo, es poder tener esa conciliación entre lo que tiene la DIAN en su base de datos o tienen los entes reguladores en su base de datos que otros proveedores o otras empresas han reportado, y yo poder traerme esa información y poderla conciliar. Al final de la sesión vamos a mostrarle algunos pantallazos de los desarrollos que hemos hecho en EY para permitir hacer esa conciliación, y qué bueno poder tener esas diferencias entre lo que está en la DIAN versus lo que está en mi contabilidad. Siguiente. Entonces, cuando nos enfrentamos a un tema de documentación electrónica, tenemos que verlo desde una amplitud mucho más grande de un tema tecnológico, un tema normativo. Tenemos que verlo de un tema estratégico, de un tema de recursos, un tema de depuración y conciliación de datos, unos temas de calidad de la información, cómo se está procesando mi información en mi sistema, cómo se está llevando a cabo los procesos que estoy llevando me permiten generar esta información, digamos que con los requerimientos propios que se tengan. Y el tema de cumplimiento de normatividad, no podemos alejarnos a cada uno de los requerimientos que nos están haciendo. El tema normativo, pues analizar muy bien las normas que nos aplican. El tema de procesos y riesgos es más al interior de la compañía. Y el tema tecnológico es tener una solución robusta que me permita ser escalable en el tiempo. Y todo esto, pues, se tiene que pensar como un proyecto de implementación en los cuales se aborden cada uno de los aspectos o estas aristas que son importantes tener. Importante y a resaltar el tema de integración, cómo vamos a comunicar nuestro sistema de información con la DIAN. Como lo comentaba anteriormente, y en el siguiente slide vamos a detallar un poco los canales de comunicación que podemos llegar a tener. Siguiente. Entonces, vamos a hablar en este primer slide de cómo sería la comunicación con la solución propia de SAP que se llama eDocument. Si yo tengo eDocument, no necesito tener proveedor tecnológico. ¿Por qué? Porque las funciones que hace eDocument es las de proveedor tecnológico como tal. Entonces, SAP en su, en su dimensión desarrolló una solución que permite tener un integrador o un bus de integración o un bus de integrador que se llama HCI, que nos permite extraer información desde SAP, hacer la conversión de los archivos XML y poder enviar esa información a la DIAN. La DIAN llega, la procesa, la valida, perdón, la valida y nos devuelve un resultado. Si fue exitoso o no, ese resultado, pues tenemos que guardarlo y almacenarlo en nuestra base de datos del ERP, en este caso SAP, para poder tener un primer acercamiento, llamémoslo así, como monitor de qué información se fue a la DIAN, qué información está ok, qué información presenta errores o inconsistencias, y poder tener un primer punto de conciliación. En este caso, pues digamos que la solución como tal está toda basada en el ERP, y pues SAP da su respectivo soporte y actualización en lo que tiene que ver en el tema técnico, no en los temas normativos. Entonces ahí es importante que hagamos estos primeros pasos de análisis normativo para luego sí saber si técnicamente debo estar cumpliendo con estos requerimientos. Siguiente. En este siguiente slide, que es muy parecido al anterior, pero ya no estamos hablando de una solución propia de SAP, sino estamos hablando de una solución de un proveedor tecnológico. Pues en el mercado colombiano ya hay muchas empresas certificadas de manera tecnológica. ¿Cómo es el proceso?
está nuestra información en nuestra base de datos, debe haber un bus de integración o una información que yo les pongo a mi proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico se encarga de armar el código único de facturación electrónica y el código QR, hace el diseño gráfico del documento, envía a la DIAN procesa esa información, si está correcta nos devuelve, si está correcta, incorrecta, igual nos devuelve un aviso, y ese aviso, ese acuse recibo, ese proveedor tecnológico lo actualiza en su información, y el objetivo es que nosotros pidamos que esa respuesta llegue nuevamente a nuestra base de datos para poder tener el control total en una sola fuente de información. En estos dos casos, como lo mirábamos, deben ser escalables. Si el día de mañana cambia la 1.7 a la 1.8, pues no tendría que hacer todo un despliegue o un montaje desde cero, sino es hacer las adaptaciones propias porque el canal de comunicación ya está creado. El día de mañana, cuando nos hablen, por ejemplo, de comprobantes de retención electrónico, pues ya tenemos toda esta infraestructura montada y lo que necesitamos es construir un XML con las características propias que nos pida el ente regulador para poder utilizar este canal de comunicación, llegar a la DIAN y poder que la DIAN nos devuelva la información. Entonces, hay que pensarlo a futuro, hay que pensar a largo plazo y una solución robusta para cumplir con los requerimientos. Siguiente. Esta es una pantalla de un monitor que hemos venido trabajando, donde el monitor, aparte de estar controlando si la información o las respuestas que nos dio la DIAN, sino también poder hacer alguna especie de reenvíos. Hay veces la página de la DIAN se cae, hay que activar unos temas de contingencia y luego hay que reenviar algún tipo de información. O hay que hacer una ejecución masiva de las facturas, o hay que hacer una visualización de esas que no se procesaron, por qué no se procesaron. Tener una central de información donde podamos estar evidenciando y podamos estar monitoreando que efectivamente todos los procesos están llegando a su fin y los que no llegaron a su fin, cuál es la razón e ir a corregirlo desde la causa raíz. El soporte para la toma de decisiones, ver qué información se está llevando a cabo. Y el objetivo principal, minimizar la operatividad. Sabemos que los volúmenes de transacciones son muy altos y que dejarlos al tema de manualidad constituye un riesgo muy alto de incumplimiento, de errores o de temas de no estar haciendo las actividades que nos están pidiendo. ¿Qué fortalezas tiene un monitor? Pues obviamente la visualización de facturas no procesadas, ver cómo se está construyendo el XML, ver el log de ejecución y obviamente esta herramienta lo que nos permite pues es hacer un reenvío de esa información que por una u otra razón no se procesó. Siguiente. Aquí viene lo que nosotros hemos llamado el futuro de los documentos electrónicos, en el caso específico para Colombia. Y nos hemos basado mucho en la experiencia que tiene México, Ecuador y Chile. En este momento, nosotros hemos desarrollado una funcionalidad que se llama EasyTax, en los cuales no solo analizamos las cuentas por la facturación, sino también ya estamos en capacidad de analizar cómo es el comportamiento de la nómina electrónica, cómo es el comportamiento de las cuentas por pagar, cómo es el comportamiento de las cuentas por cobrar, cómo es el tema de documentos equivalentes, qué información se tiene que enviar, cómo ha sido el tema del Radian para el caso de lo que ya nos explicaba Alexandra, cómo es el tema de la integración entre nuestro sistema o ente regulador Radian con respecto a SAP o a cualquier otro sistema de información. No es tanto ahora que yo le reporto a la DIAN, sino que ahora utilizo esa información que tiene la DIAN para poder hacer las conciliaciones propias en mi contabilidad o en mi sistema de información. Entonces, en la siguiente slide vamos a ver unas pantallas de cómo se procesa esta información. Entonces, partimos de una plataforma del cliente, una plataforma propia de la DIAN, donde vamos a estar utilizando un integrador. Como lo decíamos, en el caso del proveedor tecnológico, puede ser el sistema de bus de integración que ellos utilicen. En el caso de SAP, para hablar algo específico, sería el HCI como integrador. Extraemos esa información, la llevamos a una capa transaccional o una base de datos que está en la nube. Importante, ya debemos estar hablando de soluciones en nube, soluciones en cloud, donde esa base de datos, que es la información que tiene la DIAN, la guardamos, obviamente con todo el nivel de seguridad, bien puede ser en una nube privada o una nube pública que se pueda tener, y eso es lo que ahora en adelante vamos a llamar nuestra capa transaccional. Esta capa transaccional lo que nos permite es generar esa información que está registrada o que ha sido reportada por otras empresas a nombre de nuestra compañía.
Con esta capa transaccional luego nos creamos una herramienta de acceso. ¿Cómo llegamos a esa información? ¿Quién debe tener consulta de esa información? Digamos que con todos los temas de seguridad y perfiles, no todo el mundo debería poder entrar a revisar. Y ya cuando tengamos esas herramientas de acceso, lo que hacemos es construir lo que llamamos un frontend. En este caso lo hemos hecho bajo una funcionalidad muy ágil, muy web, que se llama Fiori, y que nos permite estar viendo estos reportes de esta inteligencia de negocios, o sea, tener la información de la DIAN, tener una base de datos de lo que tiene la DIAN y poder confrontarla con nuestra base de datos y poder sacar esas diferencias para qué, para tomar decisiones frente a las posibles inconsistencias que se tengan. Y no solo tomar la decisión, sino hacer los ajustes propios en nuestra plataforma. Entonces, hacia allá es donde debemos estar pensando en la solución. Desde, obviamente, desde el marco normativo, tenemos que ir paso a paso. La DIAN ya está dando sus pasos. Las compañías ya comenzaron a adaptarse muchísimo a estos nuevos cambios. Tenemos que adaptarnos ahora mucho más rápido. Como vemos, los cambios salen y nos dan 2 o 3 meses nomás para implementarlos y ya tenemos que estar cumpliéndolo. Tenemos que ser muy ágiles en estos procesos para poder satisfacer los requerimientos de información, no solo los de entes reguladores, sino también ahora los internos de la compañía. Siguiente. Entonces, hemos llamado monitor de documentos electrónicos. Entonces, ¿qué funcionalidades podemos tener como ejemplo para el caso de los proveedores? Pues el alta de los proveedores por el portal, el cargue de facturas que cada uno de los proveedores está emitiendo y que yo tengo que de una u otra manera traer a mi contabilidad y poder hacer los registros contables, el cargue de facturas manuales en el caso de temas de importación, el estado de cuenta, el estado de facturas y digamos que toda la información relacionada con los proveedores. Igual hay funciones de administrador, como ver cómo se están comportando cada uno de nuestros proveedores. Si tengo un proveedor que está emitiendo una factura y posiblemente yo ni siquiera tengo una orden de compra puesta a ese proveedor, ¿por qué se están emitiendo este tipo de documentos? Hay funcionalidades de análisis en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar, poder ojalá tener esa conciliación de que siempre deseamos tenerla casi que en línea en tiempo real, la conciliación con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Y tener una conciliación con esta información de nómina. Como lo comentó Alexandra, no necesariamente todas las empresas tienen su software de nómina en el ERP. Hay software de nóminas que están fuera del ERP o software de nóminas diferentes, pero que necesitamos de una u otra manera conciliar esa información que se está reportando con nuestra contabilidad y con lo que hemos reportado ante la DIAN. Entonces, esa conciliación es bastante importante para tener nuestro soporte contable y nuestro soporte en la deducción de impuestos. Bueno, nos quedan 5 minutos. Considero que es una muy buena, estos 5 minuticos, poder estar resolviendo algunas preguntas que nos han realizado en el chat para cerrar como siempre a tiempo. No sé, Camila, si leemos algunas de las que están en el chat. Bueno, sí, Camila. Hola, sí, dale, si quieres tú puedes ir revisando en la sección de Listo, PR y escogen las que quieran responder. listo. Voy a preguntar una. Esta está más para Alexandra. Dice, ¿la nómina electrónica debe incluir otros pagos indirectos efectuados a los empleados y que puedan corresponder atención a empleados u otros gastos como hoteles, viáticos ocasionales, dotación, etcétera? Ese es el reto que tienen que empezar, digamos, en la implementación de la nómina, porque digamos que lo que está en la estructura es lo que el devengo para el trabajador. Sin embargo, también hay una sección de pagos indirectos. Bueno, entonces, digamos que acá la invitación más que es entrar exactamente a revisar el alcance del anexo técnico, sobre todo porque sabemos que hay unos pagos laborales o que son pagos de nómina que no necesariamente están en cabeza del trabajador, no están solamente en las cuentas de pagos a empleados, sino que pueden estar en otras cuentas contables. Entonces, evidentemente, sí hay algunos que se van a tener que reportar, pero también es necesario entrar a revisar pues toda la estructura del anexo técnico para saber si hay pagos indirectos susceptibles de ser reportados o no.
Gracias. Tengo otra que nos están preguntando. ¿Debe haber una certificación previa a los proveedores tecnológicos para implementar los nuevos cambios de facturación electrónica? Digamos que acá solamente quisiera hacer una claridad, Nelson, y es, digamos que la facturación electrónica, tenemos tres modalidades de cumplirla. Podemos utilizar un software propio, que era lo que tú hablabas del IDOC de SAP. Se puede utilizar el software gratuito de la DIAN o puedes utilizar un proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico, efectivamente, para que tenga esta connotación y esta calidad, debe estar autorizado como tal por la Administración Tributaria de forma previa. O sea que si vamos a contratar un proveedor tecnológico, lo primero que tenemos que hacer es validar esa calidad y esa condición ante la Administración Tributaria. Ahora, si vamos a implementar esos cambios del anexo técnico de la factura de venta, pues lo importante es que lo hagamos de la misma forma en la que hoy en día emitimos factura electrónica. Si la estamos trabajando con un proveedor tecnológico, pues que sea ese proveedor tecnológico el que nos dé acompañamiento para hacer estas estructuras. Acá solamente quisiera añadir un tema y es, toca revisar las nuevas obligaciones desde el punto de vista de documentos electrónicos, porque por ejemplo la nómina electrónica no necesariamente debo cumplir la obligación de transmitirle al proveedor tecnológico. Esta reglamentación me habla que la puedo cumplir con un software propio o con un software adquirido a cualquier proveedor de soluciones tecnológicas. Entonces, si nos damos cuenta, esa calificación que trae esta norma permite que cualquier, digamos, desarrollo de software, cualquier entidad que me pueda proveer esa condición o digamos, esa solución, podría cumplir de forma acorde a la norma con la obligación de transmitir. Entonces, en la nómina electrónica no necesariamente voy a tener que contar con un proveedor tecnológico previamente calificado. No significa que el proveedor tecnológico no me pueda ayudar, también me puede ayudar, evidentemente. ¿Por qué? Porque el proveedor tecnológico es un proveedor de soluciones tecnológicas. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta, pero para el marco del cumplimiento de las obligaciones. Otra pregunta, me gustaría saber si por medio de Document ya no tendría la necesidad de un proveedor tecnológico o cómo yo como compañía debo certificarme como proveedor tecnológico. Bueno, digamos que es más para mí. Si tiene la funcionalidad de Document, no es necesario tener el proveedor tecnológico. Digamos que son en este caso excluyentes. Y como lo que le acaba de comentar Alexandra, en el caso de nómina electrónica, los proveedores tecnológicos no tienen que estar inscritos, diferente al tema de facturación electrónica. Bueno. Les dejamos igual en el chat de las preguntas, nos quedamos con estas inquietudes y trataremos de dar solución lo antes posible. Les dejamos nuestros contactos en Iguay, Beatriz Carmona, ella es nuestra consulting partner a nivel de Latinoamérica, Alexandra Urán, que estuvo en la exposición, Nelson Parra, quien les está hablando, y Andrés Sánchez, que es manager de la firma de Iguay. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo y espero que esta presentación y este webinar haya sido de su agrado.